Me había dicho Josías, tía, ¿por qué no nos predica el mensaje Josías de lo told que me, usted dijo la vez pasada en el cumpleaños de mi papá? Aunt, why don't you preach the word that you spoke at the last time at my father's birthday? Y escuchando esta mañana el programa, todo lo que se ha hecho, And as I was hearing the program, everything that's been presented, sé que Dios tiene conectadas todas las cosas. I know that God has all things connected. Aleluya. Dice en el versículo 16, In verse 16, oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra un nuevo nombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió. Es Números 27 del 16 en adelante. Numbers 27 from verse 16 and on. Ok. Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Amén. Amen. Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation, who may go out before them and go in before them, and may he lead them and bring them in, that the congregation of the Lord may not be like sheep that have no shepherd. And the Lord said unto Moses, take Joshua the son of Nun, and you, and the man in whom the Spirit, and lay your hand on him, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and inaugurate him in their sight. And they shall give them some authority to him, and all the congregation of the children of Israel may be obedient. And he shall stand before Eleazar the priest, whom shall inquire before the Lord for him by the judgment of Urim. And the word that shall go out, and his word that shall come in, and he and all the children of Israel with him, all the congregation. So Moses did as the Lord commanded him, and he took Joshua and set him up before Eleazar the priest, before all the congregation. And he laid his hands on him, and he inaugurated him, just as the Lord had commanded in the hand of Moses. Amén. Amen. Padre, en esta mañana, Father, this morning, bendice tu palabra en nuestros corazones, bless your word Señor. in our hearts. Quiero ser únicamente We una wanna be portadora de tu palabra, Señor. just a carrier of your Que word. seas tú, Señor, Let it be you, quien Lord, hable that y speak, quien fluya a that través de mis flows labios, de through mi my boca. lips and my Que tu mouth. Espíritu Santo, Let your Señor, Holy Spirit, Lord, esté aquí respaldando tu palabra, be here to support your word, ministrando nuestros corazones ministering también, to our Señor, hearts as well, Lord, bendiciendo a cada Blessing uno de nosotros. each and every one of En el us. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Pueden ocupar sus lugares. You may be seated. Quiero hablar en esta mañana un poco acerca de la vida de Moisés. I want to speak a little bit this morning about the life of Moses, Un personaje de la Biblia bastante conocido por nosotros, a character in the Bible that is very well known to us, a quien conocemos como el líder que Dios usó para conducir a su pueblo Israel
y el que abrió el mar muerto, el that, mar rojo. that we know was a leader that God used to be able to guide the people of Israel and guide them through the Red Sea. No sé cuántos sepamos acerca de la niñez de Moisés. I don't know how many of us know about the childhood of Moses. Sabemos que era un niño hebreo We knew he was a Hebrew child. y que por orden de Faraón todo niño recién nacido era lanzado al río Nilo. And that by the order of the Pharaoh, every Hebrew child that was born had to be thrown into the Nile River. Su madre, una mujer sabia, una mujer que amaba a Dios, que amaba a su familia, a sus hijos. His mother that was a wise woman, a woman that loved God, that loved her family and her children. Cuando nació Moisés, dice que lo escondió por 3 meses. When Moses was born, the Bible says that he was hidden for 3 months. Y queriendo salvar la vida de su hijo, ella preparó una canasta que la calefateó, que le puso resina, que le puso brea para que el agua no penetrara en ella. And as she prepared a basket and she covered it with resin and she protected and she created this basket in order so that no water could enter into it. La llevó a la orilla del río Nilo. Took it to the edge of the Nile River. La princesa, la hija de Faraón, The princess, the Pharaoh's daughter, acostumbraba a bañarse a orillas del río. was going to bathe during the edge of the Nile River. Y de pronto aquel niño, la madre lo escondió entre los juncos del río y de pronto aquel niño empezó a llorar. And that child was hidden between the reeds in the water of the river, and the child began to cry. La princesa ordenó a sus doncellas que le acercaran el canasto y en ella vio a este niño. The princess told the handmaiden to go and bring the basket to her, and that's when she finds a child inside of the basket. Y dijo, seguramente es un niño hebreo. And she said, surely it is a Hebrew child. La hermana de Moisés estaba rondando por ahí, viendo cuál sería el destino de este niño, qué iba a pasar con él. Moses' sister was nearby, watching over the child and looking at what the destiny of the child would be. E inmediatamente se acercó a la princesa y le dijo, ¿quieres que te busque a alguien que te críe este niño, que lo amamante? Y ella dijo, sí, tráeme a alguien para que pueda criarme este niño. And immediately she approaches the princess and says, do you want me to bring someone that can come and breastfeed this child and nurture this child? María fue por su madre, la misma mamá de Moisés. And Maria went for his mother, the very mother of Moses. La princesa le entregó a este niño y le dijo, críamelo y yo te voy a pagar por la crianza de este niño. The princess comes and says, take over and nurture this child, and I will pay you for nurturing this child. Aparte de que Jocabed pudo salvar a su hijo, le iban a pagar por haber salvado también a su propio hijo. Besides Jochebed being able to save her own child, she was also being paid to take care of her own child. Criar significa cuidar, significa educar, significa adiestrar. Y durante los primeros años de la infancia de Moisés fue educado, fue adiestrado, fue criado por su propia madre, quien quizás desde muy niño, dentro de su corazón y de su mente, le había puesto la idea que él algún día iba a ser el libertador de Israel. To be able to raise means to care, to take care, to nurture, to bring up. And this is what his mother was able to do in order to raise him up to be a deliverer over Israel. Después de algunos años que el niño creció y que ya era el tiempo de que se lo entregara a su madre adoptiva. After several years that the child grew up and it was time to turn over to his adoptive mother. Esta fue a entregarlo a la princesa, She went to turn him over to the princess, quien le puso por nombre Moisés. who put his name and called him Moses. El nombre de Moisés está compuesto por 2 palabras, una egipcia y una hebrea. The name Moses is composed of 2 words. One is Egyptian and one is Hebrew. La egipcia que significa hijo y la hebrea que significa sacado. The Egyptian means son and the Hebrew means drawn out. Okay.
Cuando fue entregada en manos de la princesa, esta de inmediato lo puso en las manos de sofisticados preceptores egipcios, quienes comenzaron de inmediato a instruir a aquel azorado niño. When he was placed in the hands of the princess, she in turn was able to put him in the hands of the highest teachers and the magistrates to educate him in the ways of the kingdom. Este niño fue educado en el protocolo, en el estilo y la cultura de Egipto. This child was raised with the protocol and the culture and the style of Egypt. Todo niño egipcio nacido en cuna de oro tenía que ser educado en el templo del sol. Every Egyptian child that was raised in a golden crib had to be educated in the temple of the sun. En el templo del sol fue donde Moisés aprendió el idioma egipcio. El templo del sol en aquellos tiempos, en el mundo antiguo, era llamado como el Oxford del mundo. The temple of the Antiguo. sun was where Moses was able to learn the Egyptian language. And the temple of the sun in those times was considered like the Oxford of today's time. Moisés estudió toda clase de materias, podemos decir, fue instruido en ciencias naturales, fue instruido en medicina, en astronomía, en química, en filosofía, en las leyes contra la seguridad y en las tácticas contra combates y batallas. Moses was educated in all different types of materials, in sciences, in biology, in medical, in astronomy, and all different types of battle tactics. Se dice que Hechos 7:22 dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto. En ese tiempo, para referirse a una persona brillante, decían que tenían la sabiduría de los egipcios. Acts 7:22 states that Moses was educated with all of the wisdom in Egypt. La Biblia también dice que el estudio diligente y la preparación que recibió Moisés lo convirtieron en un hombre poderoso en palabras y en hechos. The Bible says that because of the diligent studies that Moses had, it made him a powerful man in words and in acts. Se ganó el respeto de los egipcios, se hizo famoso. He earned the respect of the Egyptians. He became famous. Este hijo de la princesa ejercía poder e influencia. This son of the princess would grow in power and influence. Según los historiadores bíblicos, dicen que a la edad de 30 años, According to biblical historians, at the age of 30, Moisés ya había dirigido el ejército de Egipto a una demoledora victoria contra los etíopes. Moses was able to lead the Egyptian armies in a victory against the Ethiopians. Moisés estaba preparado para el trono. Moses was prepared for the throne. Era el orgullo de Egipto. He was the pride of Egypt. Algunos maestros dicen que quizás Moisés no conoció la voluntad de Dios hasta que estuvo en Madián frente a aquella zarza ardiendo a la edad de 80 años. Some teachers believe that Moses didn't know who God truly was until he was before the burning bush in Midian. Pero tal vez cuando era joven y estaba siendo educado en la corte egipcia y antes de que cumpliera los 40 años, But maybe before, as he was being educated, before he turned 40 years old, Dios ya había puesto en la mente de Moisés que algún día, mediante una manera todavía no revelada, sacaría a su pueblo de la esclavitud. God perhaps put in the mind of Moses in one way that had not been revealed, that he may somehow deliver the people of Israel. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. El problema era que no se preocupó por buscar con afán el plan de Dios ni el tiempo de Dios. He knew what the plan of God was. What happened was that he did not seek what the will of the plan of God. Y dio el primer paso. And he gave the first step. Una idea en la mente de Moisés, no en el corazón de Dios. An idea in the mind of Moses, but not in the heart of God. Dice que al cumplir los 40 años le vino
el deseo de ir a visitar a sus hermanos, The los Bible hebreos. says that at the age of 40, he went to go visit his siblings. Quizás no era la primera vez que Moisés pensaba hacerlo, Maybe it was not the first time that Moses thought about doing it, puesto que él ya los había visto en diferentes lugares. Los hebreos estaban por todas partes, Because he had seen construyendo them ladrillos, in different places. The Hebrews were on different places making bricks, cavando con palas, and they were digging with shovels. estirando piedras, They were throwing out stones. haciendo todo el trabajo They were doing all of the work que era denegado por los egipcios. that was forced by the Egyptians. En una ocasión que Moisés fue a visitar a sus hermanos hebreos, And in one occasion that he went to go visit his Hebrew dice siblings, que vio a un capataz egipcio he saw a chief Egyptian golpeando a uno de sus hermanos hebreos. hurting one of his Hebrew brethren. En la mente de Moisés In the mind of Moses, empezó él a pensar, quizás tratando de adelantarse a la voluntad de Dios. Dice que él empezó a ver para todos lados, vio a la derecha, vio a la izquierda, vio el frente, vio atrás, no vio a nadie, y dice que entonces mató al egipcio. and maybe an attempt of going before or ahead of the will of God. The Bible says that he went and he looked to his left, to his right, forward and back, and no one was around, and he killed this Egyptian. Porque muchas veces cuando conocemos la voluntad de Dios Because many Y- times when we know the will of God, y vemos que está tardando eso que nosotros esperamos, nos inquietamos y nos llenamos de impaciencia. and we see that maybe it tarries or it delays that which what we're waiting for, sometimes we become anxious or impatient. Es por eso que Moisés quiso tomar la voluntad de Dios en su mano. That's why Moses wanted to take God's will in his hand. El problema de Moisés fue que él vio para enfrente, vio para atrás, vio para un lado y otro, pero nunca se le ocurrió ver hacia arriba y buscar la voluntad de Dios. The problem with Moses was that he looked to his left, to his right, to his forward, and to his back, but he never looked up to see the will of God. Y en esa condición mental de Moisés, And in that mental condition of Moses, lanzó un golpe prematuro he gave a premature hurt que terminó siendo un desastre y un descalabro de 40 años. that became a disaster for 40 years. Muchas veces nosotros, queriendo ayudar a Dios, Many times we try to help God. queriendo hacer la voluntad de Dios, We try to do the will of God. tomamos las cosas en nuestras manos y dejamos a Dios por un lado. We take things by our own hands and we put God aside. ¿Cuántas veces queremos arreglar una situación How many times we want to fix a situation porque vemos a una persona que está haciendo quizás algo mal because we see someone that maybe is doing something wrong? y quisiéramos nosotros muchas veces hasta decirle ya no venga por favor porque su vida no es un buen ejemplo para nuestra iglesia. And sometimes we even want to tell them don't come anymore because we find that their life is not a good example for our congregation. Y no esperamos que sea Dios quien trate con esa persona. And we don't allow God to be able to work in the life of that person. Nuestro deber es poner a esa persona en oración What we have to do is learn to put that person in prayer y no tomar ese problema como si fuera nuestro, queriendo ayudar a Dios y queriendo hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. and not try to do God's will in our own fashion or in our own way. Moisés, queriendo hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas grandes para él, forzó una situación que lo condujo a una tragedia personal, según Éxodo 2:11. Moses, by not waiting on the will of God, ended up making a decision that caused a personal tragedy. Moisés agarró el volante de su vida y se lanzó a toda velocidad
ya no había marcha atrás. Moses took the wheel of his own life and he decided to march forward, and with the mistake that he did, he could no longer look back. Al siguiente día dice la Biblia que Moisés fue una vez más a visitar a sus hermanos los hebreos. The following day, the Bible says that Moses went to go and visit his Hebrew brethren. Y lo primero que vio fue a dos hebreos peleando. The first thing that he saw was two Hebrews that were fighting. Moisés quiso intervenir And Moses tried to intervene. y uno le dice, ¿quién te ha puesto a ti por nuestro príncipe? And one of them asked, "Who put you prince over us? ¿O acaso quieres matarnos como mataste al egipcio? Or do you want to kill us like you killed the Egyptian?" Moisés se vio descubierto. Now Moses was uncovered. Moisés había matado al egipcio y lo había enterrado en la arena, lo había sepultado en la arena. Moses had killed the Egyptian and he had buried him in the sand. Y no sabemos que la arena con el tiempo descubre los cadáveres. And we don't know, and we forget that many times the sand over time discovers the deceased. ¿Sabe cuál fue el problema de Moisés? Do you know what Moses' problem was? Que se dedicó a la voluntad de Dios, pero no al Dios al que pertenecía su voluntad. He dedicated himself to the will of God, but not to the God that gave the will. Aleluya. Hallelujah. Cuando usted actúa en la carne, When you act in the flesh, siempre tiene algo que esconder. you always have something to hide. Tiene que esconder motivaciones. You have to hide motivations. Tiene que ocultar una mentira o una media verdad. You have to cover up a lie or a half truth. Tiene que ocultar el cadáver que You have- su proceder carnal You have to cover the death of the flesh, ha creado usted por mucho tiempo. of what you have created for a long time. Es cuestión de tiempo hasta que la verdad lo alcance. It's just a matter of time before the truth Porque gets como you. les dije hace unos momentos, la arena siempre descubre Like I said lo que before, esconde. the sand will always uncover whatever you hide. Moisés se había precipitado a la voluntad de Dios. Moses had precipitated to the will of God. Quizás en el corazón y en la mente de Dios ya estaba que Moisés iba a ser el líder. Maybe in the heart and in the mind of God, it was already established that Moses was going to be the leader. El hombre que iba a libertar a su pueblo de la esclavitud. The man that was going to deliver his people from slavery. Pero no era este el plan de Dios, porque Dios no ordenó a Moisés que matara al egipcio. But this was not the plan of God, because God had not told Moses to kill a man. ¿Y qué pasó con Moisés? And what happened with Moses? Moisés se remangó sus túnicas reales Moses had to leave his royal dress. y corrió como un coyote asustado. He left his royal garments and he had to run, La fleeing Biblia no afraid. nos dice cómo lo hizo, si fue a pie, fue a caballo, o en una carroza real. The Bible doesn't say how he did it, if it was by foot, if it was by horseback, or by it was chariots. Lo que la Biblia nos dice que llegó a Madián The Bible only tells us that he got to Midian y se sentó junto al pozo. and that he sat down next to the well. ¿Puede usted imaginarse a Moisés tambaleándose a través de esas soledades, tropezando con las rocas a medio enterradas y dando tubos, avanzando a tientas en las noches oscuras en medio de ese desierto tortuoso? Can you imagine Moses going through the pains and the sorrows of loneliness, hitting the rocks, feeling the darkness of the night, not having anyone around? En la carrera de Moisés no creo que iba él pavoneándose por lo que había hecho y diciendo, lo hice a mi manera. In the method of Moses, I don't think that he was rejoicing or he was taking it easy or just thinking about how well he did it, but that he did it his own way. Era un fugitivo asustado y decepcionado que huía para salvar su pellejo, para salvar su vida. He was a scared fugitive that had come out running, and he was running to save his own skin. Cuando la vida por voluntad propia ha seguido su curso, nos domiciliamos en un desierto.
When we come and decide to take things by our own course and we find ourselves in the midst of a desert, A veces las circunstancias nos llevan a domiciliarnos en un desierto. sometimes circumstances will take us to sleep in the desert. Cuando cuidamos un enfermo por largo tiempo, ya sea unos padres o un familiar. When we've been sick for a long time, whether it be your parents or a family member. Cuando tenemos un hijo descarriado que no está sirviendo a Dios, que está en el mundo, que sabemos nosotros que está mal. When we have a child that is backslid, that is not serving in the ways of the Lord, that has gone to the world, that we know is not living a right life. Es como si nosotros nos hubiéramos estancado en un desierto. It's as if we find ourselves stuck in a desert Porque la angustia que uno siente por un hijo descarriado because of the anguish that you feel for a child that is backslid. es algo muy doloroso. It's something that's very painful. O cuando estamos pasando por una enfermedad por mucho tiempo, Or when we're enduring a sickness for a very long time, nos sentimos que estamos en un desierto. and we may feel like we are in a desert. Cuando pasamos por situaciones financieras difíciles When we go through difficult financial circumstances y que no sabemos qué hacer, and we don't know what to do, porque quizás podamos perder el carro o la because casa, maybe I can lose my car or my house. es cuando nosotros nos domiciliamos en un desierto. That's when we find ourselves sleeping in a desert. Cuando viene la soledad a nuestra vida. When loneliness comes to our lives. Meses pasados han sido difíciles para mí. The past few months have been difficult for me. En el mes de febrero, los primeros días de febrero me pegó el COVID. In the first days of February, I contracted COVID. Y aunque no tuve efectos grandes o fuertes, And while I didn't have very strong symptoms, sí hubo una noche en que me sentí muy mal. there was one night that I really felt bad. Sentí que mi garganta se cerraba, I felt that my throat was closing up. tenía dolor de cabeza, I had headache. me sentía mareada I felt dizzy. y me sentía sola. And I felt alone. Mi esposo estaba enfermo en la cama, My husband was sick in bed, ya viviendo just los últimos días que le quedaban también. living the last few days that he had. Y por un momento me sentí sola. And for a moment, I felt alone. Me sentí en medio de ese desierto. I felt in the midst of a desert. Y dije, Señor, si me pongo mal, And I said, Lord, if I get worse, ¿qué voy a hacer? what am I going to do? Estoy sola. I'm alone. Levanté mi vista al cielo I raised my eyes to the heaven. y dije, Señor, perdóname. And I said, Lord, forgive me. Perdóname porque no estoy sola. Forgive me because I am not alone. Tú estás conmigo. You are with me. Y empecé a clamar al Señor. And I began to call upon the Lord. Me acerqué a ese pozo I got close to the well lleno de agua fresca. that was filled with fresh water. Y empecé a decirle, Señor, tú estás conmigo. Soy la niña de tus ojos. And I began to say, Lord, you're with me. I'm the apple of your eye. Acuérdate de tus promesas que no nos Remember- ibas a dejar solos. Remember your promises. You promise you will never leave Que us. tú estarías conmigo todos los días de mi vida. That you would be with me all the days of my life. Me acosté pensando o I creyendo en esa promesa I del went to Señor. bed thinking and believing in the promises of the Lord. A las 3 o 3:30 de la mañana me About desperté 3 or 3:30 in the morning, I woke up. completamente empapada de sudor. I was completely covered in sweat. Me levanté I woke up y todo se había ido. and everything had gone. No había dolor de cabeza. There was no more headaches. Mi garganta estaba bien. My throat was fine. No había fiebre. There was no more fever. No había nada. There was nothing. Y dije, gracias, Señor. And I said, thank you, Lord. Gracias. Thank you, Lord. Porque cuando tú estás en el desierto, Because when you are in the desert,
Quizás miras a todos lados y dices, Maybe no, you look all around and say, no hay nadie. there's nobody. Pero si tú levantas tu mirada arriba But if you raise your eyes up, y dices como exclamó David en aquella ocasión viéndose rodeado por sus enemigos en and you los can montes, exclaim like David was when he was surrounded by his enemies, ¿de dónde vendrá mi socorro? from where does my help come from? Tenga la seguridad que su socorro siempre va a venir de lo alto. You can have the security that your help always comes from above. Su socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra y que Él ha prometido que estará con usted todos los días de su vida. Your hope comes from the Lord that made the heavens and the earth, and He promised He will be with you all the days of your life. La Biblia dice que Moisés llegó hasta ese pozo, se sentó en ese pozo, The Bible says Moses made it to the well. He sat by the well, quizás viendo hacia abajo del pozo. maybe looking down into the well. Moisés quiso estar en el fondo de ese pozo y mirar hacia arriba. Moses began to look toward the depth of the well, and all of a sudden started to look up. Moisés pudo saciarse en Moses ese pozo. was able to satisfy his thirst in Ese that well. pozo le dio vida nuevamente. That well gave him life again. Pudo tomar esa agua refrescante. He was able to take that refreshing water. Cuando no podemos más, When we feel like we can't go on, porque a veces que cuando estás en una situación difícil, because you might be going through a difficult circumstance, sientes que tus fuerzas and you feel that your strength ya no te van a alcanzar para más. are not enough to continue on. Pero el Señor está siempre dispuesto a sacar en un balde de ese pozo agua refrescante para que sacies tu sed. But the Lord is always willing to be able to bring Para out que a bucket of water refresques to tu refresh, alma. to be able to refresh your soul. Y cuando llegamos a ese pozo, And when you come to the well, podemos saciarnos, we can satisfy that thirst. podemos llenarnos de nueva vida, porque el Señor ha dicho, todos los que tengan sed, vengan a mí y beban. And we can come and fill ourselves with new life, for the Lord has says, all that are thirsty, come to me and Aleluya, drink. bendito sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Tal parece que cuando llegó Moisés a Madián, a ese pozo, It looks like that when Moses made it to Midian, to that well, todo había terminado para él. everything was finished for him. Pero usted no deja de hacer las cosas según la carne But you don't do things according to the flesh hasta que llega a las interminables y secas dunas de arena. until you get to the unending sand dunes. Moisés llegó al desierto Moses made it to the desert, y se juntó junto al pozo. and he got close to this well. Cuando la vida, guiada por la voluntad propia, When life is guided by your own will, finalmente se sienta en el pozo de una nueva vida. Can- Una nueva vida está cerca. when you finally sit by the well, a new life is near. Hay personas altamente calificadas y There- capacitadas There's people that are highly qualified and capacitated que prefieren estar en acción. that prefer to be in action. El sentarse To sit down, va contra su inclinación natural. that goes against their natural inclination. Sin embargo, cuando este angustiado y cansado individuo But when this person llamado Moisés when this individual that was so tired and weary, finalmente se desploma en el piso, en el suelo, when he finally throws himself on the floor al término de una vida autogobernada, at the end of a life that he was leading on his own, tuvo a su disposición agua fresca para tomar. he had to his disposition fresh water to drink. Hasta ahí llegó su carrera. And until then, ended his race. Sin duda nunca se había sentido tan de capa caída pensando, soy un fracasado, Without a doubt, he must have thought, soy I'm a un failure. inútil, I'm no good. ya no sirvo para nada. I'm no good for nothing.
Tal vez usted ha llegado a un lugar parecido en algún tiempo de su vida. Maybe you found yourself in a place like that. O quizás este año porque lo que usted planeó no resultó Or maybe this year, whatever you've planned, it hasn't resulted. o no lo hizo tan bien. Or you didn't do it so well. O tal vez Dios quiso probar sus fuerzas. And maybe it was a test to your strength. Quizás por largo tiempo hemos luchado, Maybe for a long time you've been struggling. hemos empujado, We've pushed on. hemos corrido en nuestras propias fuerzas We have run by our own strengths hasta que Dios te dice detente. until God says, be still. Aleluya. Deja que yo me encargue de eso. Let me take charge of that. Siéntate Sit down y refréscate. and refresh yourself. Siéntate en ese pozo y refréscate. Sit on the well and refresh yourself. Póngale fin a todas sus luchas Put an end to all of your struggles y descanse and rest y beba hasta más no poder de esa agua refrescante. and drink until you satisfy that thirst. Usted está más sediento de lo que usted cree. You're more thirstier than you think. Por 40 años For 40 years, Moisés vivió en el anonimato. Moses lived in anonymity. Moisés estuvo en soledad He was in loneliness hasta perdió el habla. until the point where he lost even how he spoke. De ser un príncipe, To be a prince, de estar viviendo en el palacio real, to be living in the royal palace, comiendo los mejores manjares, eating the best meals, vistiendo las mejores túnicas, dressing with the best garments. se encontraba en el desierto de Madián, Now he found himself in the Midianite desert, cuidando unas ovejas que ni siquiera eran de él. taking care of sheep that didn't even belong to him. Moisés había entrado en la universidad divina, Moses had gone into the divine university, pero fueron 40 años de universidad, but it was 40 years of university. 40 años que forjaron el carácter y la vida de Moisés. 40 years that molded the character and the life of Moses. Y un día, And one day, pastoreando las ovejas, while he was pasturing the sheep, acariciando aquellas ovejas quizás flacas porque muchas veces no encontraba pasto para ellas, as he was nurturing the sheep that maybe they were skinny because there wasn't a lot of pastures to eat from, de pronto oyó una voz que le dijo: Moisés, he heard a Moisés. voice that says, Moses, Moses. Y él no tuvo otra cosa que decir sino: aquí estoy, And he had nothing else to say but, here I am. aquí estoy. Here I am. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. That un is día. what God wants to hear from us. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. That's what God wants to hear from us. Cuando Él te llama, When he calls you, que tú le respondas: that you can respond, aquí estoy. here I am. Pero muchas veces únicamente nos encogemos de hombros. But many times we just come and we sit down. Quizás en estos tiempos, si vemos una zarza ardiendo, Maybe in these times if we see a burning bush, le decimos a otro: apágala tú, we come and we tell someone else, you shut o it off. llama a los bomberos. No, you or call the firemen. No espere a que Dios le hable con una voz audible del cielo. We don't wait for the voice of God to speak from heaven. No espere que Dios le hable de otra manera. We don't wait for God to speak in a different manner. A veces Dios habla por medio de un libro, por medio de una predicación, Sometimes God speaks through a book or through a preaching por medio de un canto. or maybe through a song. Pero el ruido de la vida que nosotros estamos acostumbrados a llevar But the noise of life that surrounds us and we're accustomed to nos hace sordos a esa voz. makes us mute or deaf to No that voice. escuchamos lo que Dios quiere, lo We que don't Dios tiene para hear what nosotros. God has or what God wants for us. Moisés, desde ese momento que dijo: aquí estoy,
Moses, from the moment that he said, "Here I am," dejó el trabajo inmediato que tenía, he left his immediate job, el cuidado de las ovejas por un momento, which was taking care of the sheep for a y moment, atendió a la voz de Dios. and he heard the voice of the Lord. Él se acercó al ver aquella zarza que estaba ardiendo He y que drew nunca close. terminaba de consumirse. As he saw that burning bush that was burning, but it wasn't being consumed. Pero Dios le dijo, Moisés, But God says, "Moses, quítate las sandalias, take the shoes off. porque el lugar que tú pisas es For- santo. For the land or the place that you're walking on is holy land." Santo quiere decir apartado. Holy means separated. Y era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. And that's what God was telling Moses. Cuando tú pises este lugar descalzo, When you come into this place cuando tú barefoot, dejes tu manera de vivir, tu manera de ser, when you cease your way of living and your way of being, tú serás apartado para mí, you will be separated for me. porque tengo algo grande para ti. For I have something great for you. Moisés no conocía a Dios. Moses didn't know God. Había oído de él, He had heard about him, pero no lo conocía. but he didn't know who God was. Se dice que los egipcios en sus sandalias acostumbraban a traer fetiches, a traer esfiges de sus dioses que ellos adoraban. It is said that the Egyptians would carry in the sandals of their feet different things that represented their gods, Porque ellos pensaban que donde ellos pisaban, los dioses iban con ellos. because they believed that wherever they stepped, their gods would follow them. Quizás todavía en las costumbres, en la educación que recibió Moisés, todavía estaba eso arraigado en él. Maybe in the customs and in the teachings that Moses had were still entwined inside of him. Por eso Dios le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar es santo. That's why God said, "Take the shoes off of your feet, because this place is holy." En ese lugar Moisés recibió su llamado, In that place, Moses received his calling. en medio del desierto, In the midst of a desert, cuando él pensaba que su vida ya no valía nada, when he thought that his life was not worth anything, cuando él pensaba que era un fracasado, when he thought that he was a failure, cuando él estaba ya viviendo, como les dije, en el anonimato. when he was living in anonymity. Nadie se acordaba de Moisés allá en el desierto, No cuidando one ovejas. remembered Moses out in the desert. Pero Dios sí había puesto su mirada en Moisés. But God had already placed his eyes on Moses. Y Dios le dijo, he oído el clamor de mi pueblo. And God tells him, "I've heard the cry of my people. He visto su sufrimiento I've seen their suffering, y quiero que tú seas quien saque a mi pueblo de la esclavitud. and I want you to bring my people out of bondage." Cuando estamos pasando por las situaciones difíciles, When we're going through difficult por las circumstances, crisis que vienen a nuestra vida, through the crises that come to our lives, a veces sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. sometimes we feel like God is separated from us. Pero Dios siempre está atento para ver el sufrimiento de usted. But God is always attentive to see your cry and your Dios suffering. está siempre viendo lo que usted está sufriendo, God is always watching every step that you're suffering, por lo que usted está pasando. for whatever you're enduring. Él no pasa por alto todo lo que usted ha pasado. He will not overlook everything that you're going through. Cuando yo oraba por mi hijo Carlos, When I prayed for my son Carlos, yo le decía, Señor, I would say, "Lord, yo sé que mis lágrimas no van a caer a tierra. I know that my tears will not fall on the ground. Yo sé que tú escuchas la oración. I know that you hear prayers. Yo sé que mi hijo I know that un my día son te va a conocer como eres. one day will know you as who you are." Lo que yo no sabía What I didn't know era la manera como Dios iba a obrar. was the method that God was going to work. Y a veces Dios obra de una manera dolorosa. And sometimes God works through painful methods. Y en mi corazón había sentimientos encontrados. And in my heart were some feelings that were felt.
Por un lado sentía el dolor de la pérdida de mi hijo, In one side, I felt the pain of the loss of my son. pero por otro lado decía, Señor, gracias. But from another side, I would say, Lord, thank you. Gracias porque tú los quitaste de ese vicio. Thank you, Lord, because you drew him away from that addiction. Gracias porque ahora mis noches no van a ser interminables pensando dónde está mi hijo. Thank you because my nights will not be endured unfinished thinking about my son. Porque ahora sé que él está contigo. Because I already know that he is with you. Porque Dios le dio la oportunidad Because he was given the de que él opportunity se pusiera cuentas con él. that he could fix his life with the Lord. Me dijo mi nieto hace poco, My grandson told me a little bit ago, abuelita, cuando yo hablé con mi papá, Grandma, when I spoke with my dad, dice, antes de que tú hablaras con él, before that you spoke to him, él me dijo, he told me, creo que hay un solo Dios verdadero I believe that there is only one true God, y en ese Dios es en el que yo creo. and that is the God that I believe in. Por más difícil que sea tu situación No matter how difficult your y por situation is, más dolorosa que sea la manera como Dios obra en nuestras vidas, or how painful the method that God works in our lives may be, Dios no nos hace pasar por momentos difíciles porque es su deleite hacernos sufrir, God doesn't allow us to go through painful moments for his delight. porque Él siempre tiene un plan para nosotros. It's because he always has a plan for us. Era necesario que Moisés pasara por esos 40 años de soledad. It was necessary that Moses had to go through those 40 years of loneliness. Era la universidad que lo estaba preparando para lo que venía más adelante. It was the university that was preparing him for what was going ahead. Y de ahí en adelante nosotros conocemos la historia de Moisés. And from then on, we know Moses' La story manera que él usó para sacar al pueblo de Israel. in the method that he was used to be able to bring out the people of Israel. Yendo a Egipto, pasando plaga tras plaga, Going to Egypt, plague after plague, hasta que Faraón dejó salir al pueblo de Israel. until finally the Pharaoh allowed the people to leave. Pero esa salida But that exit no era todo. was not easy. Aquel pueblo se vio rodeado en un momento. That people found themselves surrounded in a moment. Dios mismo los metió en una encrucijada. God himself put them in a dead end. Por un lado estaban los edificios de Egipto. On one side, it was the armies of the Egyptians. Por otro lado estaba el desierto de On Egipto. the other side was the desert in Egypt. Atrás venían sus enemigos. And behind were coming the enemies. Y enfrente estaba el mar. And in front was the big Red Sea. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Por primera vez registra la Biblia For the first time, the Bible que registers Israel that Israel vio hacia arriba y empezó a clamar a Dios. looked up to God and began to call upon God. Por un momento nada más, porque luego empezó a reclamarle a Moisés. For Nos has one moment traído only, aquí but para matarnos. Then they began to come and call upon Moses. Que no Did you había bring us to kill us? suficientes tumbas en Egipto para que nos sepultaras ahí. Was there not enough tombs in Egypt for us to be buried in? Pero cuando tú te veas rodeado de situaciones difíciles que no están a tu alcance, que no puedes humanamente hacer nada, When you find yourself surrounded by circumstances es that are out of your cuando tu reach, mirada se pone that's when your eyes be placed en upon the Dios. Lord. Y es cuando Dios empieza a obrar. And that's when God begins to work. El Señor les decía, estad quietos. And the Moisés Lord le says, dijo, be still, estad quietos. be still, Ved la salvación que Dios hará. and see the salvation of the Lord. Y Dios obra en su tiempo, And God works in his time cuando Él quiere. when he wants. Porque Él quiere que toda la honra Because he y wants toda la gloria all of the sean honor dadas a and Él. all of the glory be given to him. Aleluya. Cuando el pueblo pasó el Mar Rojo, When the people crossed the Red Sea, no hizo otra cosa sino que empezar a alabar a Dios they did nothing else but por las begin to praise the grandes Lord maravillas que Dios había hecho. for the wonderful works that he had done.
Porque cuando nosotros buscamos otros recursos, Because when we look for other resources, le damos las gracias mejor a otras personas we give thanks to other people y no le damos la honra a Dios. and we don't give God the honor he deserves. Después de un tiempo, After a time, cuando Moisés condujo al pueblo de Israel when Moses conducted the por people of aquel Israel desierto, in the midst of the desert, por esos lugares escabrosos through those rocky places, que hace 2 años el Señor nos concedió that 2 andar years por ago, esos lugares. the Lord allowed us to be able to walk through some of those places. Y era cansado, And it was aun cuando tiring, lo hacíamos en el bus, even when we did it on the bus, en aire acondicionado. under air conditioning. Hasta una persona dijo, tanto que estamos todo este viaje únicamente para conocer la historia. And one person said, such a long trip for us to just know a little bit of history. Y yo le dije, And ¿se I s- imagina los que hicieron la historia? Can you imagine those that made the history? Caminamos kilómetros y kilómetros We en el walked autobús. kilometers after kilometers. Y yo me imagino a Moisés And I imagine Moses en medio de esos lugares in the midst of escabrosos, those rocky en medio del places, sol, in the midst of the sun, en el frío por la noche. in the cold of the night. Y no únicamente eso, And not only that, sino lidiando con gente rebelde, but also dealing with rebellious con people, gente testaruda, with people that are hard-headed, que por más que veían los milagros y las señales de Dios, that no matter after seeing miracles and the signs of God, no entendían, they didn't understand. no captaban They didn't capture lo que Dios estaba haciendo con ellos. what God was doing with them. Doloroso para Moisés. It was painful for Moses. Después de algún tiempo, And after some time, como leímos en el pasaje, as we read in the passage, Dios ya le había dicho a Moisés, God told Moses, prepárate, Moisés, prepare yourself, Moses. vas a morir. You're going to die. Pero ¿sabes qué? But you know what? No vas a ver la tierra prometida. You're not going to see the promised land. Yo te dije que ibas a conducir a mi pueblo hasta la tierra prometida, I told you were going to guide my people into the promised land. pero únicamente quiero que la contemples, But I just want you to look at it, porque no me dieron la gloria tú y Aarón. because you and Aaron didn't give me the glory. Únicamente la vas a ver The only one that will see it, para que veas que yo cumplo mis promesas, so that you can see that I fulfill my pero tú no vas promises. a entrar. But you won't enter into it. La preocupación de Moisés The worry for Moses era quién le iba a suceder a él. was who was going to be his successor. Él no se llenó de amargura porque no podía entrar a la tierra prometida. He didn't fill up with bitterness because he couldn't enter the promised land. No se sintió celoso porque él ya no iba a conducir al pueblo de Israel. He didn't feel jealous because he was no longer going to lead the people of Israel. Moisés únicamente dijo, Moses simply said, oh Señor, "Oh Lord, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. you are the God in the midst of all creation. Por favor, nombra un nuevo hombre como líder de la comunidad. Please name a new man over the congregation. Dales a alguien que los guíe por donde quiera que vayan Give them someone that will guide them wherever they go, y que los conduzca en batallas para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. and that they may continue on so that they are not like a sheep without a shepherd." Pero en los planes de Dios But the plans of God, ya tenía alguien. already he had someone. Las generaciones pasadas habían muerto The past generations had died por su rebeldía. because of their rebelliousness. Únicamente de esa generación quedaron Josué y Caleb, There was only 2 people left from that generation, Joshua and Caleb, los que habían entrado a explorar la tierra prometida. those that had entered to explore the promised land. Quizás Moisés le hubiera presentado una lista de candidatos. Maybe Moses could have presented a list of candidates. Mira, aquí está Josué, aquí está Caleb, Look, here's aquí está Joshua, here's fulano, Caleb. aquí está Sutano. Here's this person, here's the Son, next person. son más jóvenes, They're younger. tienen más ideas, They have good ideas. tienen más fuerzas They para have luchar. bigger strength. They have stronger strength. Pero Dios tenía
But God la had persona adecuada. the person that he had chosen. Josué estaba siempre al lado de Moisés. Joshua was always next to Moses. Dice la Biblia que desde muy joven era el ayudante de And the Bible Moisés. says since he was very young, he was Moses' helper. Josué había aprendido Joshua todas las estrategias, Had learned all the strategies la forma como Moisés gobernaba y juzgaba a and the way how Israel. Moses would come and govern and judge the people. Pero Moisés era un hombre ya de 120 años. But Moses was already a 120-year-old man, Y Josué era un hombre más joven. and Joshua was much younger. Tenía más fuerzas, He had greater strength. más vitalidad, He had more vitality, quizás mejores ideas, maybe better ideas, mejores estrategias maybe para better combatir al strategies enemigo. to be able to combat the enemy. Iban a enfrentar varios enemigos They were going to confront many enemies al conquistar la tierra as prometida they conquered the promised land, y se necesitaban nuevas fuerzas. and they needed new strength. Pastor, Pastor, yo no quiero decir que hasta aquí llegó tu tiempo. I don't want to say that your time is up. Dios conoce nuestros tiempos. God knows our times. Y gloria a Dios porque hay un nuevo prospecto. And glory to God because there's a new Porque perspective. Josías atendió también a este llamado. Because he has responded to this calling. Ahora es su mano derecha, Now it's your right hand. la persona en que puede descansar. The person that can rest. Quizás cuando hubo estos cambios, Maybe when these changes have occurred, algunas personas no les gustó la idea, maybe some people haven't liked the idea. porque siempre que hay cambios, Because every time there's changes, también hay problemas. there's also problems. ¿Por qué si es tan joven? Why? Because they're young. ¿Por qué si no tiene la experiencia? Why? But they don't have experience. Muchas veces los hijos Many times the children quieren tomar el oficio de sus padres, want to take the work of their parents. pero tratándose de un ministerio, But when you deal with a ministry, es Dios quien escoge la it's persona. God who chooses. Es Dios quien quita y es Dios. It's God who takes away and who puts in place. En el corazón de Dios está quien es la persona que va a ayudar. In the heart of God is who is the person that is going to help. Digo esto porque I say this because creo que el mismo Moisés dijo that the same Moses que said la vida de nuestra edad son 70 that our age y a is los más 70 robustos 80, and even the most robust 80. aunque los Pérez son de larga duración. Although the Perez, we live a long time. Gloria a Dios por ello. Glory to God for Gloria a them. Dios, Glory to God. porque queremos Pastor Rubén Pérez por mucho tiempo más. Because we want Pastor Ruben Perez for a long time. Y nuestro deseo y nuestra oración es que Dios lo siga And our bendiciendo, desire and our prayer is that God que will Dios continue lo siga blessing you. protegiendo, That the Lord continue protecting. que Dios alargue sus días. That the Lord will make his days longer. Ha tenido un ministerio limpio You've had a clean ministry. y le ha ganado a Moisés. And you have surpassed Moisés Moses. únicamente lidió al pueblo por 40 años. Moses was over the people for 40 years. Y usted tiene 52 años And you have pastoreando. 52 years pastoring. Eso es una bendición. That is a blessing. Eso es una bendición. That is a blessing. Gloria a Dios. Glory to God. Pero yo quisiera saber And I would like to know, en qué momento usted se sintió en ese desierto. in what moment you felt in that desert. Muchas veces Many times, cuando pensamos que las personas van a apoyar nuestros planes, when we think that people are going to support our plans, van a apoyar nuestros proyectos, When we lo think que they're Dios gonna ha support puesto en our- nuestras vidas. our projects that God has placed in our lives, Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, we want to do the will of God. pero hay personas que no entienden eso But there's people that don't understand that. y el pastor sufre, And the pastor will suffer. porque hay personas que hasta se van porque no les parecen los nuevos cambios, And there's some people that even leave because they don't like the new changes. porque piensan esto no va a funcionar. Because they think this is not going to work. Hay personas que dicen, no, yo no sé, yo creo que en esta iglesia no.
That people that say, oh, maybe not in this pero church. dicen, vamos a buscar otros pastos And they verdes, say, we're going to go find other porque los pastures. de aquí ya no nos satisfacen. Because those that are here doesn't satisfy us. Pero este pastor siempre los ha conducido por pastos verdes. But this pastor has always taken to green pastures. Y cuando esto sucede, And when this happens, el pastor sufre, the pastor suffers. porque aprende a amar a sus ovejas. Because he learns to love his sheep. Yo me imagino a Moisés I can imagine Moses en aquel desierto con aquellas ovejas, in that desert with those sheep. ovejas malolientes, Sheep that smell badly, llenos de pulgas, filled with fleas, flacas, filled with all different plagues, feas. ugly, thin. Sin embargo, Nevertheless, Moisés las acariciaba. Moses would take care of Moisés se preocupaba cuando una se le them. perdía. Moses would worry if one would go lost. Y mucho más porque no eran de él, eran de su suegro. And much more that they didn't belong to him, they belonged to his father-in-law. El pastor sufre cuando una persona está enferma, The pastor suffers when someone is ill, cuando una persona ha partido para estar con el Señor, when someone goes home to be with the Lord, cuando usted ha descuidado su vida espiritual. when you lead astray from your spiritual life. Quizás ha sufrido noches Maybe he suffered interminables nights that have orando been por usted, praying for you porque está enfermo, because you've been sick, porque está pasando por un problema. because you're going through a problem. Y muchas veces no somos agradecidos. And many times we're not thankful. Tenga cuidado Be careful. de levantar su voz en contra del Be pastor. careful upon rising your voice against the man of God. Tenga cuidado de criticar la vida del pastor, Be careful to criticize the life of the pastor, porque es Dios el que le ha puesto. because it's God who has placed him. No fue un camino fácil llegar hasta aquí. It hasn't been an easy path to make it here. El pastor ha dado su testimonio The pastor has shared his testimony de que viniendo hacia Houston, that coming to cuando su Houston, esposa estaba para dar a luz a su último hijo, when his wife was about to give birth to their last child, Dios le habló en el camino. God spoke to him along the way. No vas a regresar más, You're not going to go back. te vas a quedar aquí. You're going to stay here. No tenía una iglesia He didn't have a church formada, that was formed. no tenía manera de sobrevivir aquí. He didn't have a way to live, to survive here. Sin embargo, cuando Dios le habló y le puso esto en su corazón, But when God spoke to him and placed él this in his dijo, heart, aquí estoy, Señor, he said, here I am, Lord. aquí estoy. Here I am. No fue un camino fácil. It hasn't been easy. No vino corriendo, no vino huyendo. He didn't come running. He didn't come running away. Tenía una iglesia floreciente en Vallehermoso. He had a beautiful church in Una Vallehermoso. iglesia que había crecido ya It was a church that had en grown congregación. in congregation. Gente que lo amaba. People that loved him. Gente que amaba su ministerio. People that loved his ministry. Y aquí vino a empezar de And nuevo. here he came to start all over. Tuvo que hasta trabajar, creo. He had to even work. Y recuerdo cuando estábamos en una iglesia prestada And I remember when we were in a borrowed church y tuvimos que salir de ahí. and we had to leave there. Se empezó a rentar un lugar, un local en una They iglesia. began to rent. Y yo a me place. acuerdo porque cada semana hacía tacos de barbacoa y de nopalitos para vender. And I remember that they would make Para tacos juntar of para la barbecue renta de tacos local. to be able to sell to help the ministry. Y no ha tenido que contemplar esa tierra de lejos, And he's had to see the land from afar. porque ha visto la bendición de Dios But en he's este seen the lugar. blessings of God in this place. Porque Dios ha recompensado Because God has todo rewarded su esfuerzo, all of his efforts, toda su obediencia, all of his obedience. porque Él se ha sujetado a la voluntad de Dios. Because he has subjected himself to the will of God. Y me alegra que ahora Josías And I rejoice that Josiah está en este ministerio is también. also in the ministry as well. Y no hay
cosa más grande And there's nothing greater que ver a nuestros hijos sirviendo a than Dios. see our children serving the Lord. Josías, Josias, estás iniciando. you're starting. Dios tiene cosas grandes para ti. God has great things for you. Tu ministerio va a ser ensanchado también. Your ministry will also be expanded. Tu ministerio va a ser grande. Your ministry will be great Únicamente sigue as long as sujeto a la voluntad de Dios, that you remain subject to the will of God, haciendo las cosas como Dios quiere. doing things as God requires. Y tú vas a ver también a tus futuras And generaciones, you will see your future sirviendo a generations Dios. serving God. porque es una promesa de Dios. Because it's a promise of El God. Señor va a bendecir a nuestras The Lord will generaciones. bless our generations. Cuando yo reclamaba a mi hijo, le decía: Señor, When I was proclaiming for my tú has child, I would say, prometido Lord, que vas a bendecir a mis you've generaciones. promised that you will bless my generations. Un día puse este hijo en tus manos, One un day día lo I put this son entregué in your a ti. hands and I believed you. Y lo que está en tus manos nadie lo va a arrebatar. And what is in your hands, no one can take Es away. promesa tuya, It is Señor, y yo your lo promise. creo. And I believe it. Gloria a Dios por la vida de estos hombres. Glory to God for the life of these men. Gracias por tu vida, Rubén. Thank you for your life, Reuben. Puedo decirle de esta manera: es mi cuñado y quizás I can say estoy my- rompiendo protocolos, My brother-in-law, maybe I'm breaking a protocol. pero es una persona que como familia puedo decir, But he's a person that as family I can say, una persona maravillosa. a marvelous person. Cuando estuvo mi esposo enfermo, When my husband was ill, hacía su viaje desde aquí a Hidalgo he would travel from here to Hidalgo para ver a su hermano. to go and visit his brother. A mí esto me llenaba de alegría And that would fill me with joy porque estaba al tanto de él. because he was attentive to him. Y eso demostraba And that demonstrated la grandeza de su corazón. the greatness of his heart. Moisés tuvo esa grandeza de corazón. Moses had that greatness in Él heart. se preocupaba por el pueblo. He was fulfilled. Él no He quería que worried for the Israel people. vagara como oveja sin pastor. He did not want Israel to walk as sheep without a shepherd. Y quizás era la preocupación del pastor And Rubén. maybe that's been a worry of Pastor Reuben. Tenía que preparar un líder He had to prepare a leader porque no sabemos ni el día ni la hora because we don't know cuando the day or Dios the nos hour llame a su when the Lord will presencia. call us to his presence. Hay pastores que no han hecho eso There's pastors that haven't done so. y después la iglesia sufre las And then the church consecuencias. suffers the consequence. Pero Dios ha preparado estos dos grandes hombres But God has prepared both of these great men. y Dios va a seguir bendiciendo And the Lord su will continue ministerio blessing their y sus ministry vidas. and their life. Pueden dar gracias a Dios Can por you la give vida thanks de to the Josías Lord for también. their lives? Aleluya. ¿Alguna vez alguien de ustedes se ha acercado al pastor Have y any le ha of you dicho: ever drawn close to the pastor and said, Pastor, Pastor, estoy orando por su familia, I'm praying for your family. estoy orando por sus hijos, I'm praying for your children. estoy orando por el que no está aquí? I'm praying for the one that is not here. A veces el pastor tiene que ir Sometimes a pastor has to go llorando, weeping, sembrando la semilla, sowing the seed, porque hay dolor en el corazón, because there's pain in the heart. hay dolor por el hijo que no está aquí There's pain for the son that is not here. y tiene que sembrar con lágrimas. And he needs to sow with tears. Pero esas lágrimas no caen a tierra. But those tears don't fall to the ground. Y un día todos van a estar aquí, And one day all of them will be here, integrados en el ministerio, united sirviendo and a integrated in the Dios. ministry, serving God.
porque esa es promesa de Dios. Because that is a Y la promise of God. creemos And y we sabemos believe que it. su palabra se cumple. And we know that His word is fulfilled. Porque a través de los años vividos, Because through the years that are sirviendo a lived, Dios, serving God, hemos podido ver la mano de we've Dios been able to see the hand of y God. hemos podido ver que Dios siempre cumple sus We've been able promesas. to see that God always fulfills His promises. Aleluya, gloria a Aleluya. Dios por la vida de ellos. God, glory to Yo God for their quisiera que lives. pasaran aquí al frente. And I would like for them to come up. El pastor Rubén, Pastor Ruben, Rebeca, Josías, Dalis. their wives, Josias, his wife. No sé si hay líderes aquí I don't know if we have que leaders puedan here rodearlos. No se that can pueden come up acercar, and pero surround them. pueden rodear a los pastores. They can surround the pastors. Únicamente rodéelos. Just surround them. Ore a Dios por ellos. Pray to God for them. Pida a Dios por ellos. Ask God for them. Ustedes no saben la carga enorme que a veces ellos cargan en sus You hombros. don't know the burden that many times they Cuán have on their pesado a shoulders. veces se hace la situación. How heavy the circumstances Cuán are. pesada a veces se hace la carga. How heavy the burdens are Porque el sometimes. servir a Dios de esta manera no es fácil. Because to serve the Lord this way is not easy. Porque vienen problemas, Because problems dificultades. come. Y cuántas veces ellos necesitan de una palmeada, And how many times they may need de a pat una on the mano back. amiga, de alguien need que les diga aquí estoy, pastor. A loving hand that can No say, está Pastor, I'm solo. here. You're not Aquí alone. estoy orando por usted, We're here. We're orando praying por for sus you. hijos, We're praying for your orando por la children. congregación. We're praying for the congregation. Ponga siempre cerco de protección alrededor de su pastor. That there's always a hedge of protection over the pastors. Quieren levantarse, ponerse en pie. Will the congregation stand? Quieren extender sus manos hasta aquí, Can you hacia extend aquí, your hands this way? y decirle, Señor, And you can say, Lord, bendice mis pastores. bless my pastors. Úngeles cada día, Señor. Anoint them every day. Renueva sus fuerzas, Señor. Renew their strength, Lord. Pastor Rubén, Pastor Reuben, el Señor te dice en esta mañana, como the le Lord dijo a says Elías, this morning, levántate, Arise. come porque largo camino te espera. for you still have a long way. Todavía hay mucho que hacer. You still have much to Todavía do. hay grande trabajo para There is ti. still great work to do. Tienes que seguir preparando pastores, You need to preparando prepare ministros. pastors and ministers. Porque la obra del Señor es grande. For the work of the Lord is great. Porque los obreros son pocos. Oh, for the workers are few. Porque la cosecha ya está lista. And the harvest is ready. Hallelujah. Josías, tienes que llenarte del Señor. See us be filled with the Lord. Tienes que ser valiente para muchas cosas, como le dijo Dios a Josué. Be strong and of good courage, as God told. Esfuérzate, Be sé strong. valiente. Be of good courage. Van a venir cosas difíciles. Difficult moments Van will a come. tener pruebas. Difficult trials Pero will no come. temas, But fear not, porque Dios está for the contigo. Lord is with you. Porque es Dios quien te da la fuerza For y it's el the valor Lord that para gives you the seguir strength adelante. to continue on. Porque Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene He gives ninguna. strength to the weary and He multiplies the strength that are tired. Esfuércense cada día. Be strong every day. Hay mucho trabajo. Hallelujah. Oh Dios, We bless you, Lord. presentamos en tus manos, Señor, a Oh, tus we bless you, siervos. Lord. We bless you, Lord. Sigue bendiciendo, Señor, Bless sus them, Lord. vidas. Bless them.